metemos a propósito alguna incorrecta, es más, por ahí metemos trampa y hasta nos olvidamos de la trampa. Por eso en el examen del sábado les tuve que hacer cambiar la pregunta 9, también había otra, no me acuerdo cuál era, que las dejamos también intencionalmente para que ustedes no se queden, y en el TP igual, con la idea de que siempre les van a preguntar lo correcto. Es verdad que la facultad hace 3 años, no hace 1000 años, hace 3 años, que está preguntando lo correcto en los exámenes, y no pregunta lo incorrecto. Sin embargo, históricamente, mucho tiempo jugaba con esto, con lo incorrecto y correcto. Es más, si ustedes se fijan, muchas de las preguntas, ¿vieron en el cuadernillo de la facu? El cuadernillo, digamos, que les entrega la facultad, que yo suelo subir Sí, sí. en la carpetita. Bueno, ese cuadernillo al final, las preguntas múltiple opción, no es que hace falta que lo vean, les pregunto si lo ven, porque igual los vamos a terminar haciendo a todos, o sea, no es que van a encontrar algo distinto, pero les figuran algunas preguntas en donde les dice, pregunta del examen del año tanto, al año tanto, y en realidad los otros modelos de preguntas que tienen ahí también han sido modelos de examen, o parecidos a los modelos de examen, en donde justamente lo importante era distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Es más, por ahí hasta se los ponen todo en mayúscula y marcándoselo. Entonces, puede ser una forma en la que los evalúen o no, sea como sea, uno se tiene que preparar, porque parece que la dificultad del TP al fin y al cabo es siempre encontrar como, cuando me está preguntando lo correcto o lo incorrecto, y después en el examen me encuentro otra modalidad, pero está hecho a propósito así, chicos, porque la verdad es que si este año salta a la facultad y vuelve a preguntar eso y no pregunta todo lo correcto, y bueno, por las dudas se estuvieron entrenando también durante todos los TP. Bueno, empezamos la corrección entonces de este TP de la última unidad. Creo, han seguido sumando gente hasta el último momento, así que espero que ya se hayan conectado todos. Pregunta número 1. Dice, ¿qué grupo de células llega al útero y se implanta? ¿La pusieron bien esa? Sí. Bien. ¿En qué día yo podía marcar ese evento de implantación? 6 o 7. Bien, hasta el día 6 o 7. ¿La mórula? El día 4. No. Bien. Ah, sí. Sí, bien. ¿Y la célula huevo cigoto? Y en el 1 por ahí. En el día 1. En el día 1. Célula huevo o cigoto se marca como la formación o la fusión de ambas células, y desde ahí justamente se marca el día 1. Antes no es día 1. Porque, por eso se los pregunto a propósito. Porque yo digo, bueno, pero pará, se demora la gameta femenina, la gameta masculina en reunirse en el lugar en donde se van a fusionar, de ahí van a pasar todos los eventos, y sí, en eso nos podemos demorar como 2 o 3 días. Pero cuando uno dice el día 1, es el día 1 de la fecundación, desde la fusión nuclear. ¿Sí? Todo lo anterior pasó antes de esa fusión nuclear. Por eso a veces, entre que se demoran 2 o 3 días en reunirse las gametas, después se fusionan y empieza, o sea, todo el proceso para atravesar las membranas y llegar, que pueden pasar 3 o 4 días, más los 6 o 7 días, por ejemplo, de la implantación. Muchas veces esa implantación está ocurriendo cuando yo ya estoy en el día 21, 22 o incluso un poco más del ciclo. ¿Sí? O sea, no es exactamente a los 7 días, porque la implantación demora 6 o 7 días después de ese evento. Bueno, y sincito trofolasto, como sabemos, me está nombrando el nombre de una de las partes, pero no es un grupo de células que marquen a todo el embrión, sino una porción de él nada más. Recuerden igual que este es el componente de ese grupo de células que se inserta precisamente en el útero. Por eso habíamos estado conversando ayer, que recuerden que el sincitio trofolasto no tiene complejo mayor de histocompatibilidad, para que justamente la madre no lo ataque. 2. Con respecto a la placenta, señale la opción incorrecta. ¿La marcaron bien esa? No, porque leí inmunoglobulina G y la marqué como correcta. Bien. Bueno, fíjense, a ver. Dice, la porción fetal de la placenta se llama corion frondoso. Está bien, es el componente
por más de que se formen a partir del día 14 el corion, después podemos decir como que el componente realmente desarrollado desde el embrión y que después forma parte en la vida fetal, digamos, también de la placenta, es el corion frondoso. La porción materna se denomina adhesiva basal, que está bien. La inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la G, pero la D me dice la somatomamotrofina no es producida por la placenta. Y vimos que la somatomamotrofina o lactógeno placentaria era producida por la placenta junto con los estrógenos y la progesterona. Fíjense que esta pregunta no es difícil, chicos. O sea, si la leen detenidamente, son detalles, no es que ni siquiera está enroscada ni nada. Y sin embargo, a muchos les puede haber pasado eso, como la AUS, de decir, ay, pensé que era lo correcto, o otra cosa, o leís algo que más o menos, y lo otro lo ignorás. Y no es una pregunta difícil, porque suelen, como les digo, confundirse más en las preguntas fáciles que en las difíciles, porque uno las lee más rápido. O sea, confía que, bueno, listo, ya la metí. Por favor, háganse conscientes de este proceso en los exámenes que ahora vienen, en los últimos exámenes, en el examen global. Yo siempre les recomiendo, y sobre todo en la etapa de los globales, que cuando lean una pregunta y ustedes estén completamente seguros, en el mismo examen, incluso lo pueden hacer en la grilla, porque la grilla, si lo hacen con lápiz no hay problema, porque lo vamos a trabajar con binomio, obviamente es lo que les van a corregir. Marcar con una crucecita, un signo de pregunta, lo que sea, aquellas preguntas que estoy completamente seguro que no las sé, pero bueno, más o menos, y aquellas que directamente no sé. Porque si ustedes hacen esa pre-marcado de las preguntas, yo después cuando hago la corrección digo, ah, esta pregunta en realidad cuando yo estaba en el examen no es que me pareció re fácil, me pareció complicada, pero de repente quizás le pegaron en la respuesta, entonces dicen, ah, bueno, no, pero listo, ya lo sabía. Es como que el cerebro lo pasa por arriba y dice, no, bueno, si está bien corregida, listo. Y en realidad eso de revelar entre la perspectiva que uno tiene y lo que realmente sucedió es muy importante. Si no salen del examen de ingreso y uno le pregunta cómo le fue, no sé, o sea, hay gente que tiene percepción que le fue re bien y después se saca un 10, o al revés. Entonces, para uno tener una percepción real y decir, a ver, cuando yo tengo este sentimiento de que realmente lo sé o no, o sea, o cuál es mi error más frecuente. Cuando yo marco preguntas como seguro y después en la corrección digo, ah, está todo mal, ¿por qué? Ah, esta la leí mal, bueno, evidentemente tengo un problema en esto, lo focalizo y veo para trabajarlo. O sea, sean especuladores, chicos. Se aprende a rendir, no solo el contenido que ustedes van a rendir. Se aprende la forma o el mecanismo en el cual yo voy a rendir. Es más, hay veces que los mismos exámenes me soplan respuestas, una pregunta con respecto a otra, porque me da como afirmación hasta en la consigna cosas que en otra pregunta me estaba preguntando, digamos. Bueno, acá en lo de las unidades les pasan un montón, pero incluso en exámenes globales por ahí también sucede. Entonces, sean hábiles para rendir. Eso también se entrena haciéndolo consciente. Bien, en este caso teníamos que marcar el excepto, o sea, otra vez lo incorrecto con respecto al desarrollo embrionario. Alrededor del día 13, dice, aparecen las vellosidades coriónicas. Recuerden que si bien marcamos la circulación útero-placentaria desde el día 11, el desarrollo de las vellosidades coriónicas sería el día 13 y el desarrollo del corio en verdadero el día 14. ¿Sí? Así que eso está bien. Dice, el sistema nervioso es el primer sistema de órganos que se desarrolla a partir del ectodermo, sí, es real. ¿Cuándo se empieza a desarrollar el sistema nervioso? En la tercera... no, espera. Sí, en la tercera semana. Bien, en la tercera semana. Aproximadamente en el día 17 yo podría marcar el inicio porque se hace como el surquito neural, que después se forma la placa neural y el tubo neural, entonces podríamos marcar ese día y desde que se cierra, o sea, desde que se forma el surco y después el tubo y se empieza a sellar, podríamos marcar la finalización por lo menos del tubo como sistema cerrado el día 28. 28, o sea, los 28 días, que es la finalización de la cuarta semana, ya se han cerrado los neuroporos posteriores y anteriores. Obviamente queda un montón de cosas por especializar, porque están las vesículas cerebrales todavía.
Pero bueno, digamos que esa sería como la formación del tubo que ya tiene contenidas todas las células que han migrado y que se han diferenciado. La 6 dice, el corazón comienza a latir en el tercer mes aproximadamente, y esto está incorrecto, ¿por qué? ¿Cuándo empieza a latir el El corazón? día 22. Bien, o sea que es, digamos, cuando termina, y es un poquito más, porque ya sería parte de la cuarta, pero es cuando termina la tercera semana, ¿sí? Pero no el tercer mes. Bueno, y la D dice, durante el último trimestre el feto incrementa mucho de tamaño y peso, que sí, justamente ya tiene todo perfectamente formado y nada más está en crecimiento y maduración de órganos. 4. Con respecto a la tercera semana de desarrollo, marcamos la opción que está mal. La primera dice, el origen de las 3 capas de tejido embrionario es la capa hipoblástica. ¿Cómo la corregiríamos? Yo la marqué en realidad porque no le encontré un sentido, pero tipo descarté, pero no sé por qué. Bueno, si ustedes tendrían que ver desde dónde, o sea, desde dónde salen las capas, ¿qué dirían? Las capas, digo, del disco trilaminar. ¿Del trofoblasto? No sé. El trofoblasto sería el componente del cual sale toda la parte externa o membranas extraembrionarias. Fíjense que nunca el sincitio trofoblasto o citotrofoblasto forman parte del embrión, ¿sí? O sea Ah, que verdad. el embrión sale del embrioblasto. El embrioblasto se diferencia en 2 capas que sería el epiblasto y el hipoblasto, pero en realidad de las que formaban la masa celular, por eso también en los dibujitos tienen el mismo color y se ven celeste, es como que esa masa interna era como la misma que conformaba el epiblasto, y del epiblasto se diferencia esa capita que va por debajo, que es el hipoblasto. O sea, nosotros vimos en el día 8 que ya se diferencian 2 capas de células. Y yo desde la masa o el embrioblasto se desarrolla en epiblasto y en hipoblasto. Pero, digamos, como que la masa redondeada y que tiene mayor cúmulo de células eran las del epiblasto, que terminan diferenciando hacia abajo las del hipoblasto. Y como ya sabemos, en la gastrulación se hace esta fosita primitiva en la cual empiezan a migrar las células desde el epiblasto hacia el mesodermo. Entonces, de alguna manera, si yo quiero corregir esto, tendría que decir que el origen de todas las capas del tejido embrionario, o sea, las capas, digo, las capas que forman al bebé, no las membranas externas, derivarían del epiblasto y no del hipoblasto. Y se nos han preguntado en ese sentido. Así que ojo, porque uno dice, pará, pero si nunca me dijeron que el hipoblasto salía del epiblasto. Pero si le prestan atención a esta transformación, incluso al mismo color que viene usando Lagman para diferenciar, es como que el cúmulo mayor de células que venía del embrioblasto se quedó como epiblasto y se desarrolló solo una capita hacia abajo, que después empieza a crecer la capa hipoblástica. ¿Sí? Entonces de esa manera podríamos como corregirla. Si acá ponemos epiblasto, ya la podría considerar como correcta. Bueno, y las otras estaban bien, me dice la membrana extraembrionaria aparece en esta semana, que aparece en esta semana es la alantoides, está bien porque la alantoides aparece el día 16. Al finalizar la tercera semana las vellosidades terciarias están completamente formadas, bien, al finalizar la tercera semana es el día 21, por eso tienen el dibujito donde les va mostrando el avance de las vellosidades, y yo puedo decir al finalizar el día 21 que ya las vellosidades terciarias están perfectamente desarrolladas. Pues fíjense que acá me hablaba de las vellosidades coriónicas, que serían como las que empiezan a aparecer como primarias, que después se diferencian en secundarias y después en terciarias. Las vellosidades coriónicas aparecen el día 13. Las velocidades coriónicas secundarias sería más o menos el día 16, y la terciaria más o menos sería al finalizar la tercera semana, o sea, día 21. ¿Sí, Cande? Gise, te voy a hacer una pregunta muy tonta, pero te juro que, o sea, se me fue como la duda. Ah, ¿El embrioblasto es lo mismo que el embrioblasto? ¿del qué? El embrioblasto, No, ¿veis? no, ¿a dónde? Si dice embrioblasto, debe haber algún error de tipeo. ¿A Ah, dónde porque dice? más abajo había una que salía embrioblasto. La palabra correcta es embrioblasto. M, B alta. Una más abajo acá en el TP. Sí, creo que sí, o Ah, sea, porque no, debe me ser un surgió error la de duda. tipeo. Lo que sí pueden considerar como sinónimo es la palabra blastocisto y blastocito. La palabra correcta en realidad es blastocisto.
porque en la finalización cisto me habla de una cavidad, o sea, de un cúmulo de células que tiene líquido adentro, que incluso a veces se usa para algunos procesos inflamatorios que se llenan de líquido, y la palabra correcta es blastocisto, pero a veces, como la finalización cito en latín significa célula también, y también es un cúmulo de células, bueno, depende cómo hagan la traducción. Es más, si se fijan en el mismo cuadrillo, a veces le dice blastocisto, a veces le dice blastocito, porque la verdad es que el ACMA no usa más la nomenclatura blastocisto, pero a veces incluso uno lo tipea y te lo corrige. Entonces ves en los libros como que te lo nombra de una forma u otra, o hasta cuando uno lo tipea por ahí te hace la corrección automática y después tenés que darte cuenta. Eso sí, pero no, la otra palabra que me decís, no, que no te terminé de entender encima, embio, si es embio, no sé qué. No, embrioblasto. De Por eso, embrión, sí, embrioblasto. sí, esa es la correcta, pero la otra, ¿cuál era? Embioblasto. Bueno, eso, embioblasto, no, no existe. Ah, bien. Eso debe ser un error de tipeo. Ahora lo vemos, no me acuerdo cuál está más abajo, porque lo ha hecho la Dani en TP, así que no, ahora lo leemos y vemos. Bueno, y me dice el embrión se desarrolla en sentido cefalocaudal, que si bien obviamente tenemos un desarrollo en paralelo y lateral, el sentido y el crecimiento cefalocaudal justamente tiene que ver mucho con la tercera semana, que era el proceso de gastrulación, que empieza a crecer de forma cefalocaudal y bueno, y el plegamiento obviamente que vemos para formar el sistema nervioso central. Uy, bien. 5. El periodo de organogénesis, tendríamos que marcar acá lo correcto. La primera se da entre la segunda y tercera semana. ¿Cuándo se da el proceso de organogénesis? En la cuarta o la octava. Bien, el proceso de organogénesis se corresponde a la etapa en realidad del desarrollo embrionario. ¿Sí? En la segunda y tercera semana sería la etapa preembrionaria. Entonces, los órganos justamente se empiezan a preformar en el periodo embrionario, por eso le llamo embrión definitivo, porque yo diferencio esos órganos de cualquier otra especie y no antes de ello. B dice, el feto se pliega cefalocaudalmente y transversalmente. Yo tenía duda con esa, o sea, de la tercera a la cuarta semana, ¿también se plega transversalmente o solo caudal? También se pliega transversalmente. Ah, bien. Vale, gracias. Entonces, ¿qué está Eso mal es ahí? el preembrionario, no en el de organogénesis. No, pero dentro del periodo embrionario también se empieza a plegar, porque se sigue plegando. Fíjense en el videíto que tenían, les muestra cómo se Ah, empieza a verdad. plegar en la etapa de gastrulación, pero cuando escapa eso de organogénesis también. Ah, es que no es feto, es embrión. Exacto, el plegamiento no es lo que está mal, lo que está mal es que me digas feto. Estamos hablando del periodo de organogénesis y acabamos de decir que se corresponde con el embrión, o sea, con el periodo embrionario, no con el periodo fetal. Se me dice cualquier noxa que actúe sobre la mamá o el bebé va a afectar a más de un órgano, eso está perfecto, por eso es la que tenían que marcar, porque cualquier factor que influya a la madre y que pase obviamente al bebé o directamente dentro digamos, de la sangre y pase de alguna forma hacia la circulación, porque ya se creó en el periodo de organogénesis, recuerden que a partir del día 11 o 12 estaba la circulación útero-placentaria. ¿Por qué me dice que va a afectar a más de un órgano? Y en realidad va a afectar a más de un órgano porque justamente esa es la organogénesis, estoy en pleno formación, entonces cualquier cosa, cualquier evento que me afecte un proceso de división, justo en ese momento los órganos que más se están desarrollando son los que se van a ver más afectados, de acuerdo a ese factor externo, ¿sí? Pero siempre va a ser más de uno, porque está ocurriendo el desarrollo de más de uno durante el mismo día, entonces cualquier afectación externa va a afectar a más de un órgano que estará en plena formación. Y después me dicen, en este periodo el peso es de 3.000 a 3.400 gramos, que no, y la vértice talón de 50 centímetros, no, esto es de la etapa final, ¿sí? Es el tamaño que vimos en el tercer trimestre, octavo y noveno mes, ¿sí? No en el periodo de organogénesis. 6. Me dice, aproximadamente entre el sexto y séptimo día después de la fecundación, el huevo llega a la cavidad uterina.
¿Cuál de las aseveraciones abajo enunciadas respecto de este momento es falsa? Dice, el huevo en división se encuentra en estado de blastocisto, ¿sí? Es lo que dijimos recién. El trofoblasto dará lugar al embrión, porque esta es la que está mal, porque como dijimos recién, el trofoblasto es el componente externo que da origen solo a membranas extraembrionarias. El embrioblasto va a dar al embrión y también otras capas extraembrionarias, porque acuérdense que da la cavidad amniótica y el saco vitelino también, y el saco vitelino da origen al alantoide, o sea que también forma parte de membranas extraembrionarias, pero el disquito bilaminar, que después se transforma en trilaminar, es el que da origen a ese embrioblasto. Bueno, y la C me dice, el trofoblasto hace contacto con los tejidos del útero, sí, precisamente el sincitio trofoblasto, más digo que el citotrofoblasto. El amnios se origina a partir del embrioblasto, que también está bien, de la misma forma que el saco vitelino queda como embutido adentro del hipoblasto. Pero la diferencia es que el saco vitelino es como el mismo blastocele del blastocisto, que se transforma en cavidad y que ese polo celular que me va a dar al epiblasto termina generando esa capita de abajo que es el hipoblasto y lo termina envolviendo. Entonces como que el hipoblasto no genera al saco vitelino. Ya hay una cavidad de blastocisto, aparece el hipoblasto crea una membrana y lo que queda adentro cuando termina de crear esa membrana es el saco vitelino. Entonces cambia de nombre, pero la cavidad era anterior. En cambio, el origen del amnios es completamente distinto porque es el cúmulo de células que forman el epiblasto los que se cavitan adentro y esa cavidad se transforma en cavidad amniótica. 7. La circulación útero-placentaria se establece, como ya hemos repetido en otras, entre el 11º y 12º día, entre el día 11 y 12. Acá nos marca otros días como para que nos perdamos de acuerdo a lo que hemos visto. Recuerden que en el 8º día se originaba ¿qué? ¿Qué membrana extraembrionaria? El, se me fue el nombre, el que es primitivo. No, ¿cuál era la primera? Primera. El amnios. El amnios, ¿sí? 8º día el amnios, 9º día el saco vitelino y el día 14, como me está diciendo acá, el corion. Y el día 16 la lantoide, ¿sí? Es muy importante que se Sí. sepan el día en donde van apareciendo cada una de las membranas extraembrionarias y eventos así importantes como tipo esto. Entre el día 11 y 12 aparece la circulación uteroplacentaria. Fundamental, se los viven preguntando, o sea, en las preguntas de desarrollo embrionario esto es lo más recurrente. Que aparezcan así comparaciones o algo en donde, o por la fecha, o por entre esta semana y esto, de datos muy puntuales, porque es re complejo el desarrollo embrionario, pero los que les preguntas son datos colgados, pero precisos. O sea, colgados digo, bueno, me acuerdo de esto, de este tamaño, de esto, pero precisos. O sea, bien, no es lo mismo el 9º o el 10º día. Con respecto a la fecundación, para posterior implantación, todas las opciones son correctas, excepto. La fecundación se lleva a cabo habitualmente en la región de la ampolla de las trompas, ¿sí? Está bien, justamente es otra forma de llamarle al tercio distal en el cual se produce la llegada, digamos, de las gametas. Luego de ocurrir la fecundación se producen cambios en la superficie del huevo que impiden la entrada de otros espermatozoides, sí, es lo que llamamos la reacción de zona y es lo que evita justamente que se adhieran los demás. Me dice, ¿requiere la existencia del orgasmo en la mujer? No, recuerden que sí, necesitamos del orgasmo en el hombre porque se corresponde con la eyaculación y si no hay eyaculación no hay liberación de gametas, pero en la mujer ya habíamos visto que son dos cuestiones completamente separadas. El cigoto sufre la primera división luego de 36 horas de ser fecundado, 36 horas son un día y medio, y es justamente lo que tienen como datos para aprenderse, que a partir del día y medio, que sería lo mismo que 36 horas, se divide en 2 células, a los 2 días y medio se divide en 4, a los 3 y medio más o menos se dividió de 4 en 8, y en el 4º día ya tenemos 16 células, que es el que formaría el estadio de Morula.
De acuerdo a las estructuras presentes en la siguiente imagen, indica a qué semana y día del desarrollo corresponde. Bueno, si ven esta imagen, ¿ya sabían de qué día era? Me costó un poco, pero la saca. Bueno, ¿cuál es? A ver, ¿cuál les parece que es? Era el 11 y 12, ¿o no? Bien, recuerden que, bueno, el día 8 por ahí es más fácil detectarlo porque no existe mucho el saco, todavía ni siquiera hay saco vitelino, entonces se ve como bastante replegado. Ya en el día 9, que por ahí se les confunde con esta imagen porque es bastante similar, yo tengo esto para distinguir que son las lagunas trofoblásticas y esto que se va ensanchando y va creciendo, pero no tanto, que es la membrana exocelómica que crece abruptamente ese celoma extraembrionario en el día 13, ¿sí? Que es el otro salto de la imagen que es como muy abrupta. Esto se los hemos puesto a propósito porque hay veces que les han puesto imágenes para evaluar, chicos, de desarrollo embrionario de otras unidades, entonces puede ser que les hagan reconocimiento de alguna imagen. Esto, o sea, esto lleno de sangre, y esto que se ve como espaciado, pero no se ve tan grande ni desaparecido completamente, porque cuando no hay nada y esto está adherido, o sea, la membrana del hipoblasto está adherido al citotrofoblasto el día 9. Y cuando eso ha aumentado un montón y me deja el disquito donde está con la cavidad amniótica y saco vitelino en un extremo y todo lo demás enorme, es el día 13. ¿Sí? O sea que este siempre va a ser el del medio. Marque la opción incorrecta con respecto al nacimiento. Otra vez lo incorrecto, ¿sí? Las contracciones uterinas son estimuladas por oxitocina, sí, es la hormona que se encarga justamente de llevar a cabo el proceso de contracciones de parto a través de un circuito de retroalimentación positiva, por eso cada vez son más intensas. El trabajo de parto comprende solamente el periodo del parto y el alumbramiento. Bueno, esto está mal porque ya hemos visto que en realidad cuando yo hablo de trabajo de parto y hablo del evento de nacimiento son estas 3 etapas que habíamos evaluado. O sea, acá lo que está faltando es el alumbramiento, el borramiento, perdón, o dilatación del cuello uterino, porque me está nombrando nada más el alumbramiento y el evento de parto, o sea, 2 de las 3 etapas. Dice, se llama alumbramiento a la expulsión de membranas extraembrionarias y la placenta. Si considero, digamos, como más incorrecta, consideraría esta porque esta palabra no está del todo bien. ¿Sí? O sea, porque no son membranas extraembrionarias, son membranas ya fetales. Pero bueno, digo, como el error es más grande en la B, pero a mí esa palabra particularmente no me gusta. El embarazo normalmente dura 40 semanas contando a partir de la fecha de la última menstruación o 38 semanas contadas a partir del momento de la fecundación. Está perfecto, justamente por eso esa es la variación entre 38 y 40 semanas de la vida gestacional. ¿Sí? 11. Otra vez marcamos lo incorrecto. Al iniciar la segunda semana, el trofoblasto se diferencia en 2 capas, una interna llamada embrioblasto y otra externa llamada trofoblasto. ¿Qué es lo que está mal acá? Que el trofoblasto es sin citrotrofoblasto y el citotrofoblasto. Bien, primero que nada me está diciendo que el trofoblasto se divide en 2 capas y una es el trofoblasto. O sea que el blastocisto es el que se divide en esto. Sí es verdad que es al iniciar la segunda semana, porque recuerden que la fecundación es entre el día 6 y 7, o sea que al iniciar la segunda semana, lo que yo tendría que cambiar es esta palabra de acá. O sea, si no diría trofoblasto y diría blastocisto, estaría bien. ¿Se entiende? Al iniciar. Sí. Al iniciar la segunda semana. Es la división que tenemos en eso, o sea, justamente dividir, digamos, la masa en estas dos, o en el blastocisto en esas dos. Ahora, después, como decís, Agus, se puede ver diferenciado también a partir del día 8 y ahí en adelante, estas capas subdivididas en 2, en donde el trofoblasto forma el citotrofoblasto y citotrofoblasto, y el embrioblasto forma el epiblasto y hipoblasto. Ya soy sola ahora. Bueno, queda una pregunta. El embrioblasto se diferencia en 2 capas, hipoblasto y epiblasto, que es lo que estábamos diciendo recién. Los amnioblastos son células que derivan del embrioblasto, perfecto, y son los que secretan
o sea, los que tapizan la cavidad amniótica. Las células que recubren al saco vitelino primitivo derivan del hipoblasto. Y acá es importante porque desde este momento yo puedo decir que es verdad que este saco vitelino era la misma cavidad del blastocisto, pero el hipoblasto es el que va rodeando, desde esa capa de células que estaba arriba, va rodeando todo y tapizando, entonces cuando lo termina de tapizar es cuando yo lo llamo saco vitelino, ¿sí? Que es lo que me está diciendo. Y lo que dijimos recién anteriormente, que es como que antecede el blastocele al hipoblasto, pero cuando se termina de formar la membrana yo le llamo saco vitelino. Bueno, y la última, teniendo en cuenta los avances del desarrollo mes a mes, marcamos lo que está mal. Entre el cuarto y quinto mes, el feto se cubre de un vello difuso denominado lanugo y posee pelo en la cabeza y en las cejas. Bueno, recuerden que uno de los eventos así importantes que les marcaba el libro de Lachman y el resumen que ha hecho la Facu para evaluarlos es esto, o sea, como que a partir del cuarto y quinto mes es como, imagínenselo como un pequeño hombre mono que después va perdiendo parte del pelo, pero tiene como todo este lanugo que lo cubre y sí ya es visible el pelo que va a perdurar después, que es de la cabeza y las cejas. En el sexto mes, la piel está cubierta por una sustancia grasosa y blanquecina denominada vermis caseosa, producida por las glándulas sebáceas y sudoríparas del feto. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿No son sudoríparas? Bien, esto es lo único que está mal, porque todo lo demás está bien. La vermis caseosa empieza a recubrir al bebé en el sexto mes, es secretado por las glándulas sebáceas, o sea, lo que está mal ahí y no tiene nada que ver son las glándulas sudoríparas. Hacia el final del sexto mes puede sobrevivir fuera del cuerpo materno, probablemente con ayuda respiratoria en una incubadora. Sí, la mayoría de los bebés prematuros necesitan como esta asistencia respiratoria, pero digamos, porque no tienen tanta cantidad de surfactante pulmonar, pero ya tienen sus órganos perfectamente formados. Y después me dice, al tercer mes, semana 12, importante que me digan semana 12, porque es como al finalizar el tercer mes, los genitales externos tienen suficiente desarrollo para poder observarse en una ecografía, que también dijimos que si bien a partir del proceso de desarrollo, o sea que comienza el desarrollo de embriogénesis, se diferencian al principio, están perfectamente diferenciados al finalizar la semana 12. Y por eso es lo que yo puedo visualizar, es cuando si el ojo del médico es hábil y puede visualizarlo, en ese momento le puede informar a la persona el sexo del bebé. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué servía o la función que tenía la Vermix? En realidad es una cubierta que te ayuda a que el bebé regule la temperatura, como toda grasa aislante, porque piensen que la cavidad amniótica cumple esa función, pero la cavidad amniótica en un bebé así chiquitito al principio, como que le realcanza para regular la temperatura, porque nada en una pileta como olímpica. Pero cuando el bebé va creciendo, y esto empieza a aumentar mucho en el sexto mes, la cavidad amniótica en relación al volumen del bebé se reduce mucho. O sea, te queda poca agua de aislante, ¿entendés? Entonces, para reforzar el aislamiento térmico y que no lleve tanta energía a controlar la temperatura del bebé, empieza a aumentar esa grasa subcutánea, obviamente porque aparece obviamente el tejido, o sea, la hipodermis, que antes no estaba, porque no se necesitaba. Porque es la Bien, misma función que cumple el amnios, pero desde afuera. Hasta que el bebé no puede cumplirlo, la función de, digamos, de crear un aislante térmico, eh, lo cumple la cavidad amniótica. Pero después imagínense que se va reduciendo cada vez más. O sea, ya el bebé cuando está a punto de nacer es como que está dentro de una ducha, ya ni siquiera es una bañera porque no se puede mover mucho y ya se le acabó la pileta olímpica para nadar como quiere. sí. Y una más. Sí, ¿Por qué no podíamos llamarla al alumbramiento que eran de las membranas extraembrionarias? porque en realidad ya son fetales las membranas. Por eso te digo, lo tomo con pinzas, porque de alguna forma la cavidad amniótica se originó, es verdad, como una membrana extraembrionaria. Pero ya cuando llega hasta el último momento, hasta nacer, es como que llamarle membrana extraembrionaria, o sea que ya no es un embrión. Tuvo un origen en la membrana extraembrionaria, pero ya se la llama membrana fetal. De hecho, en la bibliografía, ustedes fíjense, les dice placenta y otras membranas fetales, por el estadio. Pero bueno, como algunas vienen arrastradas desde el embrión, ponele que se pasa. Por eso yo les dije, bueno, consideren, porque el error, digamos, de la B es como mucho más grande.
¿sí? Y esto extra embrionaria es como que lo dejo y digo, bueno, debería en ese momento ya llamarlo fetal, extra, o sea, membrana extrafetal o membranas fetales y no extraembrionarias. Pero bueno, Bien. Ujú. es, Gracias. es como de nomenclatura nada más, pero bueno, por la etapa. Claro. Sepa que se pusieron a cambiarle el nombre que me complica por ahí la vida, como cuando uno va por una calle y atraviesa la calle San Martín y cambia de nombre y después pasa a Belgrano y vuelve a cambiar de nombre, y uno dice, pero si era la misma huevada, ¿por qué le cambiaron de nombre tantas veces? Para complicarme la vida, pero bueno, es eso, en esto es todo, yo tengo que ir viendo qué es cada cosa y cómo se va cambiando y se va transformando de nombre, por lo menos. Sí, vieron, ahí nos las complican todas. Bueno, ¿ninguna otra duda? Creo Yo no. Bueno, como les comenté ayer, ya ahora me acaba,